Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, yo me entrego a ti. Estamos en el especial de Semana Santa, hoy miércoles. Y según la Biblia Reina Valera del 95, mi amada versión del 95, edición de estudio, bueno, según ella y la tabla que nos da acerca de la última semana vivida del Señor Jesucristo entre nosotros, va de la siguiente manera. Sí, dejémoslo así, dejémoslo así. Bueno, la última semana de Jesús. El domingo estuvimos hablando precisamente de la entrada triunfal a Jerusalén. Eh, lo registran los 4 evangelios. Estuvimos basados el domingo pasado en la iglesia en Juan, capítulo 12, pero aquí está Mateo 21. Si no mal recuerdo, está Lucas 11 también, o Lucas 19, algo así es. Y bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran este evento. Luego de eso, el lunes, según esta última semana, esta tabla de apoyo importante, aparece el evento de la maldición de la higuera en Jerusalén, Mateo 21, 18 y 19, y la purificación del templo. El mismo capítulo 21 de Mateo, versículos 12 y 13. El martes en Jerusalén ponen en duda la autoridad de Jesús, Mateo 21, 23 al 27. Enseña Jesús en el templo, dejan unas enseñanzas interesantes registradas en Mateo 21, del 28 hasta el capítulo 23, 29. Y ya en Betania, el mismo martes, está la unción de los pies de Jesús, registrado en Mateo 26, del 6 al 13, pero por supuesto hay varios registros en los evangelios y varias versiones también, podemos decirlo de esa manera, de la unción de los pies de Jesús, que la contraposición a esto es en Juan capítulo 13, cuando el Señor lava los pies a los discípulos. Eso es. Y el miércoles, como hoy, ¿sí? Suponiendo que la cosa sucedió de esa manera, porque hay muchas discusiones de los que saben, el miércoles en Jerusalén se da la conspiración contra Jesús. Sí, señor, el complot, el concierto para delinquir, sí, señor, contra Jesús, registrado en Mateo 26, desde el 14 al 16, Marcos, que va a ser digamos, la cita bíblica que vamos a tener en cuenta hoy, Marcos 14, de versículos 10 y 11, y Lucas también lo registra en el capítulo 22, versículos 3 al 6. Así que, mis amados, aquí vamos proyectando la última semana del Señor. No es secreto que el Señor Jesús fue perseguido para ser muerto, no cuando estaba grande. El mismo Herodes, cuando se enteró que el Señor Jesucristo había nacido, o bueno, él no sabía el nombre, sino que los magos que vinieron del oriente les preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido, que venimos a adorarle, y Herodes le preguntó, ¿cómo así? Sí, averigüen dónde y cómo. Entonces vinieron los biblistas de la época, el profeta dice que en Belén está escrito claramente, ok, vayan, búsquenlo y me avisan para ir a adorarlo. Y sabemos que no era cierto. Y quienes conocemos un poquito acerca de quién era ese Herodes el Grande, el tipo era malo, el tipo era supremamente malo y lo evidencia después con toda la matanza
de aquellos infantes inocentes que hizo. Así que la persecución para matar al Señor Jesucristo comenzó desde antes de su nacimiento o con su mero nacimiento, por así decirlo. Y aunque no se registra otro tipo de persecución, sino hasta cuando el Señor se da a conocer, que se sienta en la sinagoga de los judíos en Nazaret, leyendo el capítulo 61 de Isaías, diciendo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Ya de allí en adelante querían lapidarlo, querían despeñarlo, querían ponerlo preso, querían matarlo. Desde allí, por envidia, por blasfemia, por cualquier tipo de acusaciones, no podían ver la verdad y la bondad que había en el Señor Jesucristo. Y Él les dijo: no le crean a mis palabras, crean a mis obras. Pero el punto fue que las obras se fueron manifestando de tal manera que cada vez eran más, por así decirlo, les provocaba más rabia a los escribas y a los fariseos y al sumo sacerdote y a los saduceos del templo. Entonces, el anhelo de matar al Señor Jesucristo estuvo desde muy temprano y ellos no lo disimularon, lo hablaban entre sí a carta abierta. ¿Cómo vamos a hacer con este hombre? ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Y por supuesto, según Juan, el Evangelio de Juan, el punto máximo que, digamos, exacerbó ya los ánimos, los deseos, las ganas de verlo muerto y la envidia y toda la rabia que ellos tenían por dentro fue la resurrección de Lázaro. Según Juan, la resurrección de Lázaro, digamos que hizo más viral la fama de nuestro Señor Jesucristo, de manera que toda la gente que vino a celebrar la fiesta de la Pascua querían conocer al Jesús del que tanto se hablaba, y mucho más cuando resucitó a Lázaro y fue a comer con ellos en casa, con Marta, con María y Lázaro allí. Sale luego a entrar a Jerusalén y claro, la gran ovación: Hosana al Rey, el Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Entonces dijeron: no va más. A este tipo hay que matarlo, y a Lázaro, que también lo había resucitado, a ese hay que volverlo a matar, para que se muera ahora sí bien muerto. Las ganas de matar al Señor no eran nuevas. Un café por eso. Y trago amargo rápido, sí señor. El cómo, el complot es precisamente eso. El concierto para delinquir es precisamente eso. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Que resucitó a Lázaro. Vuelvo y les digo: ¿en qué cabeza cabe, por favor? Si se oye de un personaje que da vista a los ciegos, como mandó a preguntar Juan el Bautista, ¿sí? Los cojos andan, los leprosos son sanados, son purificados, los muertos resucitados, alimenta la multitud, como dice la cantata Vida en la Cruz, da vista a los ciegos, sanidad, provisión, calma la tempestad, tiene dominio sobre el viento, sobre el mar. Y delante de todos traía sanidad, tiene poder y autoridad sobre los demonios. O sea, el único del que se tuvo una evidencia o un registro que era de esa, digamos, clase social de los fariseos, de los doctores de la ley, el único del que se tiene registro que reconoció y vino delante de él fue Nicodemo, que le dijo a ciencia cierta: sabemos que vienes de Dios. ¿Quiénes estaban con él? No sabemos, pero él lo dice en plural, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. El único. Ahora, ¿quiénes estaban al lado o detrás de Nicodemo? No sabemos. Él era doctor de la ley y maestro de la ley, maestro de fariseos. Pero entonces llegó Judas.
Llegó Judas como la clave para desenmarañarles el asunto y darles la tranquilidad y les dijo, yo se los entrego. Marcos capítulo 14, después del registro de que es ungido en Betania, ¿eh? Ya los escribas y los fariseos, dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Marcos capítulo 14, versículo 1. ¿Por qué ellos estaban con tanto cuidado? Porque el pueblo lo apoyaba y lo veía como el Mesías, y si ellos lo mataban sin el apoyo del pueblo, iba a haber una revuelta, y Roma, que había negociado con el sumo sacerdote, los saduceos y los fariseos, para que ellos tuvieran el control del pueblo y la autoridad sobre el pueblo, Roma le iba a quitar esa autoridad a ellos e iba a agredir al pueblo, como realmente sucedió al final, pero ellos tenían miedo de eso, de que se les quitara el poder. Entonces, por eso ellos tenían miedo de prender a Jesús, porque sabía que tenían él tenía el apoyo del pueblo. Entonces, dice el versículo 10, entonces Judas Iscariote, que entre otras cosas es Ishkeriot, es decir, hombre de Keriot, Ishkeriot, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y aquí se los voy a decir, esto a mí me produce más reflexión e interés por pensar que cualquier tipo de rabia o de algún sentimiento negativo contra Judas. Es decir, yo pienso y me pregunto, ¿qué pasó por la mente de Judas? Porque todo lo que hemos mencionado de las obras de Jesús y los milagros de él los vio hacer. Él estuvo allí a su lado. Judas es un personaje interesante, digno de reflexión, sobre todo para reflexionar sobre nuestra malicia, sobre la pecaminosidad que lleva nuestra carne, de cómo es posible que nosotros estemos tan cerca de la bendición divina, de la presencia divina, y seamos tan malos, o le demos prioridad y salida a la maldad. Y pues claro, habría que decir, no, era que estaba profetizado que así iba a suceder. Sí, el Señor sabía que iba a hacer eso, pero no deja eso, la responsabilidad de Judas por fuera. O sea, no podemos decir, no, pobre Judas no tuvo la culpa. La verdad fue que él fue escogido y pues de malas que lo escogieron. Pues sí, sí, entonces él no tuvo, no, él tomó esa decisión. Sobre sus hombros pesa eso. ¿Eh? Entonces, eh, a mí me lleva más a la reflexión de lo que es la naturaleza humana, de la capacidad de hacer bien que tenemos, sí, pero también esto, de la capacidad de hacer el mal, estando tan cerca del bien. Tanto así, Judas era el que administraba el dinero y se lo robaba. Y el Señor lo sabía. ¡Ay! Esa parte, bueno, bendito sea el Señor. Un café. Entonces, de los temas en los que yo no tanto busco como una enseñanza teológica, sino una reflexión de Dios en nosotros, nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa, la cercanía de Dios con nosotros, nuestra pecaminosidad, nuestra capacidad de hacer el mal, es el tema de Judas. Y él dice que dice Marcos que él fue y los buscó a los sumos sacerdotes para entregárselos, y ellos al oírlo, ellos se alegraron porque les llegó la solución al lío que tenían. Se alegraron. Y ya, aquí está la solución para acabar con este lío. Y prometieron darle dinero. Bueno, ya por los otros textos sabemos cuánto dinero y todo, que era el precio de un esclavo y qué tal, pero Judas buscaba la oportunidad para entregarlo, para que en medio de un momento y un lugar preciso, él se los identificara y ellos lo tomaran preso y siguieran con el proceso. Y ya sabemos lo que pasó, más adelante hablaremos de ello.
El punto es, mis amados, lo que lleva a mi reflexión de hoy y que quiero compartirlo con ustedes es, Judas entregó al Señor, pero él siempre dijo, ustedes deben entregarse a mí. Sí, el que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, entrega tu vida para conmigo, que entre otras cosas significa, ten en cuenta y convéncete que tú no tienes el control de tu propia vida. Y aunque tú quieres tenerlo, esa voluntad de querer tener el control de tu propia vida, entrégamela a mí. Y déjame que sea yo quien controle tu vida. Déjame que sea yo quien cumpla mi voluntad en ti, nos dice el Señor. Sí, entonces el que quiera ganar su vida por causa de mí va a perderla. Entonces son unas paradojas que van directamente en contra de la corriente del mundo que nos hace decir, Señor, me rindo a ti. Tú me creaste, yo me perdí, me rescataste y tú sabes cómo puedo yo vivir de la mejor manera. Me rindo, me entrego, Señor. Todo lo contrario a lo que hizo Judas. Querer tener el control no solamente sobre su propia vida, sino sobre la vida del Señor. Es decir, que el Señor haga y yo quiero hacer con el Señor lo que yo quiera. Y que el Señor haga para conmigo lo que yo quiero que haga. De esa manera queremos hoy tener un control sobre el Señor. Y nos olvidamos que Él nos pide exactamente lo contrario. De alguna manera estaríamos emulando a Judas. Y no es el punto. Nosotros no tenemos ni la capacidad ni la esencia para llegar a tener control o dominio o hacer que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Si Él en algún momento concede nuestras peticiones y hace que nuestros planes se lleguen a cabo, es por pura misericordia con nosotros. Pero lo que Él nos pide es, dame tu vida, pero de manera voluntaria. Niégate a ti mismo. No es como tú quieres, no es cuando tú quieres, no es de la manera que quieres. Soy yo. Yo sé que es lo mejor para ti, nos dice el Señor. Dame tu vida, dame el primer lugar y lo demás yo te lo doy como añadidura, pero dame el primer lugar. Hónrame con tus bienes, hónrame con tu vida, hónrame con lo que tú eres y con lo que tú tienes y yo te voy a bendecir. Y sí, no es evangelio de la prosperidad, es la bendición del Señor. No es grandes cantidades de dinero y de propiedades, pero es la bendición del Señor, el shalom de Dios sobre nuestras vidas. Es todo lo contrario de Judas. Hoy miércoles estamos recordando aquella decisión que tomó Judas. Y algunos para explicar el asunto dicen, no, es que Judas quería que el Señor se revelara y cuando ya se viese preso, se manifestara y tomara su autoridad en autoridad por encima de Roma y se estableciera como el rey de Israel, estilo David. Pero eso no iba a pasar y obviamente no pasó. Mis amados, en vez de entregar al Señor como Judas, entreguémonos nosotros a Él. Neguémonos a nosotros mismos, entendamos que no tenemos el control y pongamos nuestras vidas en las manos del Señor para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que Él siempre, siempre tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa reflexión de tu palabra el día de hoy. Profunda y diciente, Señor, porque son tus palabras, es tu invitación para con nosotros. En vez de entregarte a ti o querer tener el control sobre ti, lo que queremos que tú hagas sobre nosotros, entregar nuestras vidas a ti, ponernos en tus manos, entregar nuestra voluntad, someternos a ti, vivir de acuerdo con lo que tú quieres, honrarte y bendecirte con nuestras vidas, con lo que somos, sabemos y tenemos. En tus manos estamos, Señor. Gracias por esta bendición de hoy. El día, Señor, está en tus manos. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y que cada día nosotros podamos dar evidencia de que nuestra vida ha sido entregada en tus manos. Bendito sea tu nombre.
En Cristo Jesús oramos, oh Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Mucho más habría que decir y lo saben cómo es, pero hermosa esta reflexión de hoy. Edificante, por lo menos para mí. Es una bendición compartir este tiempo con ustedes. Muy buen día tengan todos, que el Señor los bendiga, los guarde, que sea fructífero día en cuanto a todo lo que tengan que hacer, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.